Hola amigos y bienvenidos a AptoPro España. Desde hace tiempo, cada vez que pruebo un Skoda, os digo que es la marca más sensata para comprar a día de hoy dentro del grupo Volkswagen. Y es que este coche que vais a ver, el Skoda Kamiq con motor 1.5 TSI de 150 caballos y cambio DSG, es claramente una alternativa al Seat Arona y al Volkswagen T-Cross. Incluso los mejora en muchos de sus apartados. Así que no os perdáis este vídeo porque va a ser muy interesante. ¡Comenzamos! Antes de ponernos a hablar en profundidad del Kamiq, una reflexión que os quiero hacer. De los datos de ventas que manejo aquí en la región de Murcia, y no creo que sean muy distintos en el resto de España, a la espera de cerrar 2023 y que lo sepamos con exactitud, Skoda está vendiendo más coches que Volkswagen y que Seat. Y esto debería hacer reflexionar a Volkswagen, porque Skoda ha sobrepasado a Volkswagen en ventas. Por ejemplo, Skoda mantiene en todos sus modelos botones físicos para las funciones principales, como por ejemplo el climatizador, mientras que Volkswagen los ha eliminado en muchos de sus modelos. Por lo tanto, Skoda sigue siendo una marca más práctica y mejor resuelta que Volkswagen. Las medidas de este coche son 4,24 metros de largo, 1,79 de ancho y 1,55 de alto, medidas típicas de un segmento B-Sub. Pero la clave de este coche está en que tiene 9 centímetros más de batalla que el Arona y que el T-Cross, compartiendo plataforma la misma, la MQB A0. Pero Skoda ha alargado, como os digo, la batalla de este coche hasta los 2,65 metros. Gracias a ello tenemos más espacio longitudinal para las piernas en las plazas traseras que el Arona y que el T-Cross. Esta unidad cuenta con el acabado Monte Carlo. Aquí tenéis una plaquita en la aleta izquierda y en la aleta derecha tenéis otra plaquita. Este acabado Monte Carlo viene a sustituir al anterior Sport y es el más caro y equipado de la gama, incluso más que el acabado Design. Detalles de este acabado: tenemos faros Full LED, este es el único acabado que viene con faros Full LED, y también tenemos control de crucero adaptativo con limitador de velocidad. Aquí tenéis el sensor del radar. Este es el único acabado que cuenta con esas dos opciones. Más detalles de este acabado Monte Carlo. Si os fijáis, por toda la carrocería viene adornada con detalles en negro, como por ejemplo el borde de la calandra, que viene pintado en color negro, también este lip delantero, estos faldones laterales también en color negro, las llantas de 18 pulgadas pintadas también en color negro, específicas de este acabado Monte Carlo, las carcasas de los espejos, las barras del techo, cristales traseros aquí los veis ligeramente oscurecidos, y en la parte trasera tenemos estos faros que también son específicos del acabado Monte Carlo con intermitentes activos. ¿Y a qué me refiero cuando digo que el interior de este coche está mejor resuelto que el de un T-Cross? Bueno, vamos a pisar el freno, arrancamos el Kamiq y fijaos, tenemos un climatizador físico. En el T-Cross tendríamos una especie de panel táctil que a mí personalmente no me termina de gustar porque distrae mucho la atención de la conducción y es al final más difícil de usar que, por ejemplo, aquí si queremos subir o bajar la temperatura tan solo tenemos que utilizar esta ruleta. En el T-Roc, en cambio, tendríamos que estar tocando un botón táctil que a mí personalmente no me termina de gustar cómo funciona. Calidad y ajuste de materiales. Bueno, parte superior de la puerta, plástico mullido, se me hunde el dedo, aquí tenemos tela, aquí tenemos plástico duro. En la parte superior del salpicadero tenemos plástico mullido, aquí otro plástico también mullido, y aquí, gracias a este acabado Monte Carlo, esta inserción en símil de fibra de carbono, al igual que tenemos símil de fibra de carbono, simulando fibra de carbono evidentemente, en los pétalos de estos espectaculares asientos buckets, semi-buckets deportivos que tiene este acabado Monte Carlo y que a mí personalmente me han encantado, tanto como os digo por este símil de fibra de carbono como por su forma, impresionantes. El cuadro de instrumentos es completamente digital de 10,25 pulgadas en este acabado Monte Carlo. No en todos los acabados tenemos este cuadro de instrumentos digital y que además es muy configurable gracias a esta tecla que tenemos en la mano derecha del volante. Podemos, como podéis ver, configurarlo en diferentes vistas, como os digo, muy atractivas todas ellas. Esta para mí es la más deportiva y es la que llevo, porque tenemos el cuentarevoluciones sobredimensionado en el centro. Volante típico de Skoda, achatado por la parte inferior, con este cuero micro perforado en la zona donde lo agarramos, con levas de cambio bastante pequeñas, como suele ser habitual en el grupo BAG, pero que
Lo importante es que tenemos levas de cambio y con botones físicos en el volante, nada de botones capacitivos como tiene también Volkswagen en algunos de sus modelos. Esos botones funcionan mucho mejor una simple ruleta. Esto funciona muy bien. Pantalla multimedia, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Tenemos dos tipos de pantalla. La de 8 pulgadas es el sistema multimedia Bolero. Este no tiene asistente por voz. Y después tenemos una de 9,2 pulgadas que ese sí tiene el asistente por voz OK Laura de Skoda. Pero esta es la de 8 pulgadas y no lo tiene. Como podéis ver, tenemos unos menús que están muy bien estructurados, muy sencillo de usar. Ya os he hablado del climatizador, cambio automático de DSG y lo más interesante, tenemos también modos de conducción. Esta tecla que pone Mode, fijaos que la pulsamos y nos vamos aquí a la pantalla y ya seleccionamos el modo de conducción que necesitemos. Muy bien resuelto el interior de este Skoda. Plazas traseras, como os decía, al tener esos 9 centímetros más de batalla que el T-Cross y que el Arona, tenemos más espacio longitudinal para las piernas, pero es que incluso tenemos 3 centímetros más de espacio para las rodillas y 2 centímetros más para la cabeza que en un T-Roc, que es, entre comillas, un segmento un poco superior al T-Cross. Fijaos que además tenemos doble salida de aire y doble salida de USB. Evidentemente en la plaza central no cabe una tercera persona adulta, como es siempre habitual en este tipo de segmentos, pero que sepáis que si estáis buscando un coche con plazas traseras amplias, en este segmento no vais a encontrar otro mejor que este Skoda Kamiq. El maletero de este Kamiq no tiene apertura eléctrica, pero lo que sí podemos hacer es pulsar este botón y se libera la cerradura, con lo cual es más fácil abrirlo. Tenemos 400 litros de capacidad, que se encuentra un poco por encima de la media del segmento. Serían exactamente los mismos litros de capacidad que en un Arona, y el T-Cross sí tiene una diferencia, y es que como la banqueta trasera es deslizable hacia adelante, podemos ampliar hasta 455 litros. El respaldo trasero está dividido en proporción 40-60 y quizá la característica que más me gusta de este maletero es que tenemos esta pequeña pieza de plástico para sujetarlo y cerrar el portón. Muy práctica, a mí personalmente me encanta. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Skoda Kamiq y voy a empezar la prueba de conducción por una reflexión que os quiero hacer. Fijaos que estamos conduciendo un SUV de segmento B, un coche que apenas mide 4,24 metros de largo, pero bajo mi punto de vista este es un coche que perfectamente se puede utilizar como único coche, como coche para toda la familia. Yo creo que este coche para un uso diario de lunes a viernes nos va a cubrir todas nuestras necesidades, pero es que luego con esos 400 litros de maletero y con unas plazas traseras tan amplias podemos perfectamente utilizar este coche para viajar un fin de semana con toda la familia, que no nos va a faltar más espacio. Si tenéis una cochera pequeña o si no os queréis gastar más dinero en un Kodiaq o en un Karoq, para mí este coche, para un uso incluso familiar, como os digo, es un coche más que suficiente por tamaño. La puesta a punto de este Kamiq es la típica de Skoda, aunque con matices. Bueno, normalmente la puesta a punto de todos los Skoda es una puesta a punto enfocada al confort, es decir, la suspensión tiene un punto menos de dureza que SEAT, que está más enfocada a aquellos conductores a los que le gusten los coches con una suspensión más dura, con un tacto de conducción también más deportivo. Bueno, este coche está más enfocado a conducir por autovía, a ser un coche confortable por autovía, pero no obstante me ha sorprendido bastante que en este Kamiq, aunque como os digo la suspensión es tremendamente confortable, cuando pasamos por una carretera rota, bacheada, la suspensión absorbe muy bien las irregularidades del terreno y en ningún momento te da la sensación de ser un coche incómodo, algo que sí pasaría por ejemplo con un Seat Arona. Pero como os digo, me ha sorprendido porque también tiene este Kamiq un punto de dureza en la que la suspensión no balancea todo lo que suele ser habitual en un SUV, no cabecea el coche en exceso cuando frenamos, por ejemplo. Tiene un mayor control de la carrocería este coche que un Citroën C3 Aircross, que es dentro de los SUVs de segmento B de los que más balancea. Si tomamos como referencia el acabado Selection, la diferencia de precio entre el motor 1.0 TSI de 95 caballos y el 1.0 TSI de 115 caballos es de 1.000 euros. Y otros 1.000 euros más de diferencia hay entre el de 115 caballos y este de 4 cilindros y 150 caballos. Yo con esa diferencia de precio, sinceramente, invertiría más en motor que en un acabado superior. Evidentemente esto es cuestión de gustos. Yo sé que a mucha gente con el motor de 115 caballos le va a ser más que suficiente, pero
Eso sí, el refinamiento y la suavidad del motor, de este motor de 4 cilindros es bastante superior que el 1.0 TSI que ya hemos probado ampliamente en el canal. Bueno, pues este motor es mucho más refinado, no llega ningún tipo de vibración al habitáculo. El sonido también, aparte de ser más bonito, más redondo, pero el sonido que nos llega al interior del habitáculo es menor. Fijaos, vamos a seleccionar el modo Sport de la conducción, vamos a acelerar a fondo. 5.500 revoluciones. Este es todo el sonido que nos puede llegar al habitáculo. Por cierto, bastante bien insonorizado este Kamiq para ser un SUV de segmento B. Hay otra característica que también tenéis que tener en cuenta de este motor 1.5 TSI, y es que el consumo medio homologado es de 5,9 litros, ahora hablaremos del real, mientras que el consumo medio homologado del 1.0 TSI es de 5,6 litros, tan solo 0,3 litros de diferencia entre uno y otro. Tenéis que tener en cuenta que este motor tiene más cilindrada, tiene más par que el 1.0 TSI, por eso en determinadas circunstancias a este motor no hay que abusar tanto del acelerador para lanzar el coche, mientras que al 1.0 TSI a veces hay que abusar mucho del acelerador para poder lanzar el coche. Por eso este motor de 4 cilindros, como todos los motores de 4 cilindros, como os digo, dependiendo del uso que le deis, va a gastar menos incluso que un tricilíndrico. En consumo urbano el tricilíndrico sí que es más eficiente, pero como os digo, cuando estamos conduciendo por carretera, cuando estamos conduciendo por autovía, este motor es más eficiente. Podemos perfectamente sacarle consumos de 6 litros cuando estamos circulando por autovía 120 con control de crucero. En cambio, si habitualmente utilizamos este coche por ciudad, nos podemos ir perfectamente por encima de los 7 litros. Con el 1.0 TSI de 115 caballos y con este de 150 caballos se puede elegir esta caja de cambios automática de doble embrague y 7 relaciones que para mí mejora mucho la comodidad del coche, mejora mucho el confort cuando estamos conduciendo por ciudad, no tenemos que estar cambiando de marcha. Bueno, para mí es una caja de cambios imprescindible porque el tacto, la suavidad que tiene es muy buena, una caja de cambios ya muy conseguida por el grupo Volkswagen. No tiene un modo completamente manual de uso, sí que podemos, dándole un toque hacia atrás, una vez que ya la tenemos en D, podemos darle un toque hacia atrás y ponerla en Sport, y también dando un toque hacia la derecha podemos ponerla en modo manual, aunque no es un modo completamente manual. Si, fijaos, por ejemplo, vamos a bajar a tercera, pisamos a fondo y cuando llegamos a las, vamos a verlo, en concreto a las 6.500 revoluciones, automáticamente cambia de marcha, aunque nosotros no le demos a la leva derecha para cambiar de marcha, automáticamente cambia de marcha. Es decir, es un modo manual, pero que no lo es realmente. Bueno amigos, ¿qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha gustado este Skoda Kamiq? ¿Pensáis que es a día de hoy la mejor opción para comprar dentro del segmento B-Sub del grupo Volkswagen? ¿Lo compraríais antes que el Arona o que el Volkswagen T-Cross? ¿O por el contrario, compraríais alguno de esos dos coches? Dejádmelo en los comentarios y os leo. Y como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle al like y a seguir el canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.